Hola a todos, desde Espacio Psicopedagógico les damos la bienvenida. En esta jornada vamos a trabajar en el informe de evolución psicopedagógica. Vamos a presentar durante todo el día distintas situaciones donde vamos a poder evaluar qué tipo de informe necesitamos presentar según la demanda que nos llega al consultorio. El material va a estar disponible en la plataforma durante 7 días para aquellas personas que quieran volver a revisarlo o quieran volver a escuchar los videos explicativos o nos quieran hacer alguna otra pregunta. Para comenzar vamos a hablar un poco sobre la palabra informe, a qué apuntamos cuando hacemos referencia a ella. El informe como documento científico. El informe es el producto de un proceso ajustado a unas normas a través de las cuales se han obtenido resultados de los que se derivan una serie de acciones que pretenden dar respuesta a unos objetivos previamente formulados. Entendiendo así, el proceso de diagnóstico se asemeja a un proceso de investigación científica, dadas sus características de replicable y contrastable. Es decir, lo que nos está planteando esta definición de Ballesteros es que el informe tiene que reflejar el proceso que hicimos durante la etapa diagnóstica con el paciente, ya sea un niño o un adulto o un adolescente. En él vamos a volcar todos los datos que sean de interés o que sean relevantes según el motivo de consulta y cuáles son las acciones que vamos a plantear y a delinear se van a desprender de los resultados que vayamos obteniendo y a qué apuntamos, qué es lo que queremos mejorar con las orientaciones que estamos consignando en dicho informe. También se plantea al informe como un vehículo de comunicación. El mismo puede ser considerado como el medio más importante de comunicación de los resultados. Por lo tanto, no solo tiene que ser un elemento transmisor de información, sino también un elemento que ha de ser comprensible para las personas a quienes vayan dirigidos. Así, los resultados derivados de la evaluación tendrán que ser expresados de forma que puedan ser entendidos por sus destinatarios. No es lo mismo redactar un informe para un neurólogo, que necesita saber de desvíos y de datos cuantitativos, que redactar un informe para la familia o para la escuela, que tienen diferentes implicancias en el proceso que va a hacer este chico o este adulto después de que se termine la evaluación. Bien, continuamos. Por esta razón, a la hora de redactar el informe se tendrá en cuenta el lenguaje utilizado, la extensión y el contenido formal del mismo. Esto no significa que haya que excluir los términos teóricos, sino que su redacción tiene que tener en cuenta un uso moderado y tiene que ser clara y sencilla, con la inclusión de los términos y datos técnicos del informe. Además, el orientador puede realizar las aclaraciones que considere oportunas y proporcionar las explicaciones complementarias necesarias para que el receptor, cuando obtenga el informe, le sea útil o le pueda encontrar alguna utilidad de aplicación para acompañar la trayectoria del niño. En cuanto a la utilidad del informe, sabemos que para que un informe sea útil, tiene que responder a los objetivos planteados al principio del proceso diagnóstico. Se tienen que evitar las formulaciones genéricas que sean aplicables a la mayor parte de alumnados o de sujetos con los que estemos trabajando. No deben usarse conceptos que fácilmente puedan producir etiquetas y discriminaciones. Se ha demostrado que el informe es más útil cuando mejor responde a los objetivos planteados y más recomendaciones concretas incluye para la intervención posterior de los actores involucrados en ese proceso.
A continuación vamos a trabajar con los tipos de informes y lineamientos básicos a tener en cuenta. El informe basado en la teoría nos plantea lo siguiente: el supuesto básico de que este tipo de informe está detrás de cada diagnosticador. Hay una simple teoría, modelo tradicional frente al modelo conductual, por ejemplo. El marco teórico adaptado no solo determina la actuación del evaluador en cuanto a las técnicas a utilizar para la recogida de información, sino que influye a lo largo de todo el proceso. En él se hace énfasis en el análisis de las áreas unas sobre otras, en la instrumentación empleada, en los resultados y en las conclusiones, todo lo cual condiciona también el tipo de intervención que estamos trabajando. Entre los principales problemas del informe basado en teoría nos encontramos, en primer lugar, con las restricciones en cuanto a la comunicación de los resultados, dado que los posibles receptores del informe no tienen por qué conocer las teorías a las que hacemos referencia. Y en segundo lugar, el hecho de tener que presentar los resultados del informe en función a determinados constructos puede ser un obstáculo para cumplir con los requisitos de la utilidad del informe, como hacíamos hincapié anteriormente. Como ventajas podemos señalar: destacar que si la persona a quien se dirige el informe conoce las características del enfoque de la información contenida en el mismo, se puede reducir considerablemente y hacerse mucho más breve y sintética. En el informe basado en las técnicas se presentan los resultados obtenidos de la evaluación, como también la información base proporcionada por el sujeto en la ejecución de los test y otras pruebas técnicas. La redacción es sumamente sencilla, puesto que simplemente se sigue un orden en la descripción y presentación de las pruebas utilizadas. En cuanto a inteligencia, rendimiento académico, conductas, intereses y motivaciones. El principal inconveniente es que el informe basado en las técnicas puede resultar incomprensible para las personas sin una formación psicopedagógica. Como ventaja, podemos destacar que no es posible formular ningún tipo de inferencia que pueda vaciar los resultados. Todo se lee con datos. En cuanto al informe basado en el problema, este tipo de informe se redacta en función a las cuestiones u objetivos planteados por el remitente en el motivo de consulta. El informe basado en la descripción del problema es útil porque las necesidades de la persona diagnosticada o en proceso de evaluación son descritas de la forma más completa y explícita posible. Un ejemplo de este tipo de informe es el diseñado por Witt en 1970. El modelo de dicho autor integra 4 componentes: datos básicos, biográficos, análisis clínicos, examen del funcionamiento intelectual de la personalidad, entre otros. A su vez, también menciona como componente la lista de problemas, trastornos médicos, ambientales, conductuales y sociales que han sido puestos de manifiesto a través de los datos básicos. A su vez, agrega la formulación de un procedimiento para la intervención con cada uno de los problemas enumerados anteriormente. A su vez, incluye el seguimiento, el registro de los datos que se van recogiendo sobre los cambios producidos. Vamos a nombrar una serie de datos que son importantes a tener en cuenta cuando hablamos de un informe. El informe psicopedagógico, en primer lugar, tiene que ser emitido por un profesional de la psicología o de la psicopedagogía y, por lo tanto, junto con el nombre y los apellidos del mismo, tendrá que figurar su acreditación como psicólogo o psicopedagogo. El informe psicopedagógico es un documento científico en el que se recogen los resultados del estudio psicopedagógico efectuado por una o más personas y, por lo tanto, un requisito básico es que pueda ser contrastable. El punto mencionado con anterioridad hace referencia a las intervenciones de equipos interdisciplinarios, ¿sí? En tercer lugar, nos marcan que en el informe deben figurar junto con el nombre y, en su caso, la titulación de la persona o las personas que lo solicitaron,
los objetivos del diagnóstico. Es decir, que tenemos que diferenciar si el proceso de evaluación que llevamos a cabo y los resultados que estamos reflejando en dicho informe son pedidos por un neurólogo, por la escuela, es una necesidad de la familia, ya que eso va a darle introducción a los datos que se van a desprender en el presente informe y también van a orientar a la persona que lo está leyendo a por qué se tomaron dichas técnicas o cuál fue el objetivo o el motivo de que se aplicó esa batería diagnóstica. En el informe también se harán constar los instrumentos psicológicos o psicopedagógicos utilizados, los distintos test, escalas, aparatos, entre otros, indicando en su caso el tipo de material empleado para la obtención de las puntuaciones normalizadas. Deberá ser incluido cualquier otro detalle de procedimiento que permita la contrastación de los resultados, que permita contrastar los resultados. Por ejemplo, si pedimos un informe a la escuela o si la escuela nos envió un informe, también lo tenemos que adjuntar porque son datos que vamos a utilizar. Si hicimos una observación áulica, una observación de carpeta, también tiene que constar en el informe de devolución. Paralelamente tenemos que tener en cuenta que en el informe se comentarán aquellas conclusiones que den respuesta a los objetivos planteados, bien sean de diagnóstico, orientación, selección o tratamiento. A su vez, las descripciones psicopedagógicas sobre el sujeto, como también el diagnóstico, orientación o predicción, deberán estar debidamente justificadas, partiendo de los datos cualitativos y cuantitativos sobre los que se basan las inferencias. La valoración de los efectos de las intervenciones también deberá estar basada en los cambios conductuales observados en el proceso. Los sujetos tienen derecho a conocer los resultados del diagnóstico y, por lo tanto, el contenido del informe, siempre que esto no vulnere otro principio. El informe psicopedagógico es un documento confidencial, por lo que la información que contiene deberá ser compartida solo con las personas pertinentes. Una vez dicho esto, vamos a hacer un paréntesis para una aclaración. Muchas veces nos pasa que como profesionales nos llegan pedidos de un neurólogo que piden tal y tal evaluación. Nosotros en la entrevista con la familia vamos a recolectar un montón de datos y si por ahí nos hace ruido este pedido y vemos necesario implementar alguna técnica de screening o alguna otra prueba o alguna otra batería para un proceso diagnóstico, tenemos que justificarlo en el informe, pero la incumbencia es nuestra porque esa decisión sigue siendo del profesional y nosotros por ahí estamos viendo otros indicadores que nos parecería importante que se tengan en cuenta a la hora de delinear pautas para acompañar a este sujeto, ya sea un niño, un adolescente o un adulto. Dicho esto, terminamos la primera presentación de esta jornada. Los invitamos a que nos consulten las dudas que tengan por medio de la plataforma.